momentos en la vida que nos cambian para siempre, instantes que nos obligan a mirar hacia atrás y preguntarnos si realmente conocemos a las personas que amamos. Esta es una de esas historias que nacen del corazón. Una historia sobre el amor de una madre, la distancia, la confianza y las verdades que a veces duelen más que cualquier mentira. Me llamo Elena, tengo 62 años. Y durante toda mi vida he trabajado sin descanso. Mis manos están llenas de arrugas. No solo por el paso del tiempo, sino por cada sacrificio que hice para darle a mi único hijo, Mateo, todo lo que yo nunca tuve. Desde que era pequeño, mi mayor sueño fue verlo crecer feliz, educado y con un futuro brillante por delante. Cuando Mateo tenía 25 años, decidió mudarse a la capital. Decía que en nuestro pequeño pueblo no había oportunidades para él, que necesita expandir sus horizontes, encontrar un mejor trabajo, construir su propia vida. Como madre, aunque mi corazón se partía al verlo partir, lo apoyé. ¿Qué más podía hacer? Los hijos crecen y debemos dejarlos volar. Durante los primeros meses, Mateo me llamaba cada semana. Me contaba sobre su nuevo trabajo en una oficina, sobre el pequeño apartamento que había alquilado, sobre sus planes y sus sueños. Yo escuchaba con atención cada palabra, imaginando su nueva vida, sintiendo orgullo y melancolía al mismo tiempo. La distancia entre nosotros era de apenas 4 horas en autobús, pero para mí era como si estuviera al otro lado del mundo. Un día, hace 8 años, recibí una llamada que cambió todo. Era Mateo, y su voz sonaba débil, casi quebrada. «Mamá», dijo con dificultad, «necesito decirte algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Una madre siempre sabe cuando algo malo está por venir. «¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien?», pregunté con la voz temblorosa. «No, mamá. No estoy bien. He estado sintiéndome mal desde hace unas semanas. Fui al médico y me diagnosticaron una enfermedad. Nada grave, me dijeron, pero necesito tratamiento constante». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi hijo, mi único hijo, estaba enfermo. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Es seria? ¿Necesitas venir a casa? Las preguntas salían de mi boca sin control. «Es una condición que afecta a mi sistema digestivo», explicó. «Los médicos dicen que con el tratamiento adecuado puedo llevar una vida normal, pero los medicamentos son costosos. El seguro médico no cubre todo». «No te preocupes por el dinero», respondí de inmediato. «Haré lo que sea necesario. Dime cuánto necesitas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz avergonzada, Mateo dijo: $400 al mes, mamá. Sé que es mucho, y me duele pedírtelo, pero no digas nada más. Lo interrumpí. Es tu salud. Nada es más importante que eso. Y así comenzó todo. Desde ese día, cada mes, sin falta, yo enviaba $400 a Mateo para su tratamiento. Era prácticamente la mitad de mi pensión. Trabajaba limpiando casas para poder completar el dinero que le enviaba. No me importaba levantarme antes del amanecer. No me importaba que mi espalda doliera cada noche. Lo hacía con amor, porque era mi hijo, y una madre haría cualquier cosa por su hijo. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes con el paso del tiempo. Mateo siempre tenía una excusa. Estaba cansado por el tratamiento, tenía citas médicas. El trabajo lo agotaba. Yo trataba de no presionarlo. Pensaba que debía estar pasando por un momento difícil, lidiando con su enfermedad. Y lo último que necesitaba era que su madre lo agobiara con preguntas. Cada vez que le preguntaba cómo seguía su salud, él respondía lo mismo: «Mejor, mamá. El tratamiento está funcionando, pero debo ser constante. Los médicos dicen que no puedo interrumpirlo». Yo asentía al teléfono, aunque él no pudiera verme, y seguí enviando el dinero religiosamente. Hubo meses en los que apenas tenía para comer. Meses en los que tuve que pedir prestado para poder pagar mis propios gastos, pero no me importaba. Si mi sacrificio significaba que Mateo podía estar sano, valía la pena cada centavo. Los años pasaron. 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, 7, 8 años en total. 8 años enviando $400 cada mes. Hice los cálculos una noche, sentada en mi pequeña cocina. Más de $38,000 en total. Era una fortuna para alguien como yo, pero nunca me arrepentí. Era por Mateo.
Sin embargo, algo comenzó a cambiar en mi corazón, una pequeña semilla de duda que al principio traté de ignorar, pero que con el tiempo creció y creció. Mateo nunca me invitaba a visitarlo. Cada vez que yo mencionaba la posibilidad de ir a verlo, él encontraba una razón para posponerlo. Ahora no es buen momento, mamá. Estoy muy ocupado con el trabajo. La próxima semana tengo muchas citas médicas. Mi apartamento es muy pequeño. No estarías cómoda. Las excusas se acumulaban, y aunque yo trataba de entender, la verdad es que me dolía. 8 años sin ver a mi hijo. 8 años sin poder abrazarlo, sin poder ver con mis propios ojos cómo estaba realmente. Entonces, hace 2 meses, algo dentro de mí se quebró. Estaba mirando una vieja fotografía de Mateo, una de cuando era niño, sonriente y lleno de vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Ya no podía más, necesitaba verlo. Necesitaba asegurarme de que estaba bien. Tomé el teléfono y llamé a Mateo. Para mi sorpresa contestó al segundo timbre. «Hola, mamá», saludó con su voz habitual, que ahora me parecía extrañamente distante. «Mateo, he tomado una decisión», dije con firmeza. «Voy a ir a visitarte la próxima semana». Hubo un silencio largo e incómodo. «Mamá, ya te dije que no es un buen momento. Han pasado 8 años, hijo», mi voz se quebró. 8 años sin verte. Necesito verte con mis propios ojos. Necesito saber que estás bien. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. «Está bien», dijo finalmente, con un tono de resignación. «Ven si quieres». No sonaba feliz, no sonaba emocionado, pero yo traté de ignorar esa sensación en mi estómago, que me decía que algo no estaba bien. Preparé mi pequeña maleta con manos temblorosas. Hacía tanto tiempo que no viajaba. Compré el boleto de autobús para el viernes por la mañana. Durante toda esa semana apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, de esperanzas, de miedos que no me atreví a nombrar. El viaje en autobús fue largo y agotador. Miré por la ventana durante horas, viendo cómo el paisaje cambiaba de campos verdes a edificios grises. La ciudad era enorme, ruidosa, completamente diferente a mi tranquilo pueblo. Me sentía perdida, pero tenía la dirección del apartamento de Mateo anotada en un papel que guardaba en mi bolso como un tesoro. Cuando el autobús finalmente llegó a la estación, tomé un taxi, le di la dirección al conductor. Y durante todo el trayecto mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. El edificio donde vivía Mateo era viejo, con paredes descoloridas y una escalera que crujía con cada paso. Subí lentamente hasta el 3er piso, buscando el número del apartamento, 3B. Ahí estaba, la puerta azul desgastada que separaba mi vida anterior de lo que estaba por descubrir. Toqué suavemente. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. Nah. Mi hijo no estaba en casa. Decidí esperar en el pasillo, sentándome en mi pequeña maleta. Pasaron 10 minutos, luego 20. Estaba comenzando a preocuparme cuando escuché pasos subiendo las escaleras. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con un bastón y una bolsa de compras. «Buenas tardes», me saludó con amabilidad. «¿Está esperando a alguien?» «Sí, a mi hijo». «Vive en el 3B», respondí con una sonrisa cansada. «¿Se refiere a Mateo?», preguntó el hombre, deteniéndose frente a la puerta del 3A. Justo al lado del apartamento de mi hijo. «Sí, exacto. ¿Lo conoce?» «Por supuesto. Soy su vecino, don Roberto». Extendió su mano y yo la estreché. «Mateo debe estar trabajando a esta hora. Usualmente regresa más tarde». «Entiendo», asentí. «Esperaré aquí entonces». Don Roberto me miró con curiosidad, y luego con lo que pareció ser compasión. «¿Usted la mamá de Mateo? Él me ha hablado de usted». «Sí, soy Elena», dije con orgullo a pesar del cansancio. «He venido desde el pueblo para visitarlo. Hace mucho que no lo veo». «Ya veo». Don Roberto parecía estar considerando algo. «¿Le gustaría pasar a mi apartamento mientras espera? Puedo prepararle un té». El pasillo no es muy cómodo. Dudé por un momento, pero la amabilidad en sus ojos me convenció. Sería muy amable de su parte, gracias. El apartamento de don Roberto era pequeño pero acogedor.
lleno de fotografías y recuerdos de una vida bien vivida. Me preparó un té de manzanilla y nos sentamos en su diminuta sala. Debe ser difícil vivir tan lejos de su hijo, comentó don Roberto mientras servía el té. Lo es, admití, pero Mateo necesita estar aquí por su tratamiento médico. Su salud es lo primero. Don Roberto detuvo su mano en el aire, la tetera suspendida sobre la taza. Me miró con una expresión extraña. ¿Tratamiento médico?, repitió lentamente. Sí, respondí, sintiendo que algo comenzaba a cambiar en la atmósfera. Lleva 8 años en tratamiento por una condición digestiva. Yo lo he estado ayudando económicamente, para que pueda pagar sus medicamentos. Don Roberto dejó la tetera sobre la mesa con cuidado. Se sentó frente a mí, y pude ver conflicto en su rostro, como si estuviera debatiendo consigo mismo sobre algo importante. Señora Elena, comenzó con voz suave, pero seria. Debo decirle algo, y espero que no lo tome a mal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué sucede? He sido vecino de Mateo durante casi 6 años, dijo don Roberto, mirándome directamente a los ojos. Lo veo casi todos los días. ¿Qué tratamiento? Su hijo está sano. Perfectamente sano. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Por un momento, no pude respirar. Debe haber un error, susurré. Mateo me ha dicho durante 8 años que necesita tratamiento. Yo le envío $400 cada mes para sus medicamentos. Don Roberto negó con la cabeza lentamente, con tristeza en sus ojos. Señora, su hijo no está enfermo. Lo veo todas las mañanas saliendo a correr. Lo veo cargando bolsas pesadas de compras. Lo veo viviendo una vida completamente normal y saludable. No hay ningún tratamiento médico. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Tuve que aferrarme al borde del sofá para no caerme. Pero ¿por qué me mentiría? Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas. ¿Por qué mi propio hijo me haría esto? Don Roberto se acercó y puso una mano gentil sobre mi hombro. No lo sé, señora Elena, pero creo que usted merece saber la verdad. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada en ese sofá, llorando silenciosamente, mientras don Roberto me ofrecía pañuelos y palabras de consuelo. Mi mente estaba repleta de imágenes. Todos esos años trabajando hasta el agotamiento, todos esos meses, los que apenas comía para poder enviarle el dinero, todas esas noches en las que rezaba por su salud. Y todo había sido una mentira. ¿Dónde está realmente ese dinero?, pregunté en voz alta, aunque más para mí misma que para don Roberto. Eso tendrá que preguntárselo a él, respondió el anciano con suavidad. Pasaron las horas. Don Roberto tuvo que irse a una cita médica, pero me permitió quedarme en su apartamento. Me dijo que Mateo usualmente llegaba alrededor de las 7 de la tarde. Yo me quedé sentada en ese sofá, mirando la pared, tratando de procesar la información que había recibido. Mi mente oscilaba entre la negación y la furia, entre el dolor y la incredulidad. A las 7:15, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón dio un salto. Me levanté y salí del apartamento de don Roberto. Ahí estaba él, mi hijo Mateo, buscando las llaves en su bolsillo. Se veía bien, demasiado bien. Su piel brillaba con salud. Su cuerpo era fuerte y robusto. No parecía en absoluto el enfermo crónico que yo había imaginado durante todos estos años. Mateo, dije con voz temblorosa. Él se volvió bruscamente, y la expresión de sorpresa en su rostro, rápidamente, dio paso a algo que podría describir como pánico. Mamá, dijo, forzando una sonrisa. Llegaste temprano. Pensé que llegarías mañana. Llegué hoy, respondí, caminando hacia él. He estado esperando. Hablé con tu vecino, don Roberto. ¿5? Y como su rostro palidecía, supo inmediatamente lo que eso significaba. Mamá, ¿yo puedo explicar? ¿Explicar qué, Mateo? Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. Era la voz de una madre traicionada. ¿Explicar por qué me has mentido durante 8 años? ¿Explicar por qué me has hecho trabajar hasta el agotamiento por un tratamiento médico que nunca existió? Mamá, por favor, entremos al apartamento. No hagamos una escena aquí, susurró, mirando nerviosamente a las puertas cerradas de los vecinos. ¿Una escena? Casi reí.
pero el sonido que salió de mi garganta era más parecido a un sollozo. ¿Te preocupa que haga una escena después de lo que has hecho? Mateo abrió la puerta de su apartamento y me hizo señas para que entrara. Con piernas temblorosas entré. El apartamento era mucho más grande y bonito de lo que él me había descrito. Había un televisor enorme en la pared, un sofá de cuero que se veía costoso, y a través de la puerta abierta de su habitación pude ver un armario lleno de ropa cara. Me quedé en medio de la sala, mirando todo a mi alrededor. Cada objeto era evidencia de mi ingenuidad, de mi amor ciego, de mi confianza traicionada. ¿Dónde está todo mi dinero, Mateo?, pregunté, volteándome para mirarlo directamente a los ojos. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Mamá, yo necesitaba el dinero para otras cosas, para vivir mejor, para vivir mejor. Mi voz se elevó mientras yo pasaba hambre, mientras trabajaba hasta que mi cuerpo no podía más, para que tú pudieras tener un televisor grande y ropa cara. No fue así. Intentó defenderse, pero su voz carecía de convicción. Entonces, dime cómo fue, demandé. Dime por qué tu propia madre no merecía la verdad. Mateo se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, con voz apenas audible, comenzó a hablar. Al principio, sí necesitaba el dinero, admitió. Cuando me mudé aquí, el trabajo no era tan bueno como esperaba. Tenía deudas, el alquiler era alto, pero no quería decepcionarte, no quería que pensaras que había fracasado. Así que inventaste una enfermedad, dije con amargura. No fue así exactamente, continuó. Realmente estuve enfermo por unas semanas. Solo fue una gastritis, nada seria, pero cuando te lo conté, tu reacción fue tan intensa. 5, ¿y cuánto te preocupaste? ¿Cuánto amor había en tu voz? Y cuando te dije que necesitaba dinero para el tratamiento, tú me lo diste sin dudar. Me hizo sentir cuidado, valorado. Así que seguiste mintiendo. Mi voz estaba cargada de decepción. Iba a decirte la verdad después del primer mes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero luego conseguí un mejor trabajo, y pensé que podía devolverte todo el dinero de una vez, que podría compensarte, pero los gastos aumentaron. Conocí gente nueva, quise encajar, quise tener las cosas que ellos tenían, y el dinero que tú enviabas se convirtió en parte de mi presupuesto. Me acostumbré a él. Te acostumbraste a mentirle a tu madre, corregí. Sí, admitió finalmente, llorando abiertamente ahora. Me acostumbré a mentirte, y cada mes que pasaba, se hacía más difícil decir la verdad. El peso de la mentira crecía, pero no sabía cómo detenerlo sin perderte. Sin perderme. Repetí, incrédula. Mateo, ya me perdiste. Me perdiste el día que decidiste que tu comodidad era más importante que la verdad. Nos quedamos en silencio, los dos llorando por razones diferentes. Yo lloraba por el hijo que pensé que tenía, por la confianza que había sido traicionada, por todos esos años de sacrificio que habían sido en vano. Él lloraba por el peso de su culpa, por el hombre en el que se había convertido, por la madre que sabía que había decepcionado profundamente. ¿Sabes cuántas veces pasé hambre?, pregunté en voz baja. ¿Cuántas veces tuve que escoger entre comer o enviar tu dinero? Siempre escogí enviarte el dinero, porque pensaba que era para tu salud, para mantenerte vivo. Lo siento mucho, mamá. Sollozó Mateo. No tienes idea de cuánto lo siento. Probablemente no, respondí. Probablemente nunca podrás entender completamente el daño que has causado. Me senté en una silla, de repente sintiéndome exhausta. Toda la adrenalina que me había mantenido de pie se estaba disipando, dejando solo un profundo agotamiento. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mateo con voz pequeña, como un niño asustado. No lo sé, admití. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. ¿Puedes quedarte aquí esta noche?, ofreció. Tengo una habitación extra. Por favor, mamá, déjame al menos cuidarte esta noche. Quería negarme, quería salir de ese apartamento, tomar el próximo autobús de regreso a casa y nunca volver a ver a Mateo. Pero estaba cansada, tan cansada, y afuera ya era de noche. Una noche, acepté, solo una noche,
Mateo me mostró la habitación de huéspedes. Era pequeña pero cómoda. Me dejó sola, y yo me quedé sentada en la cama, mirando las paredes blancas, tratando de encontrarle sentido a todo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes de todos esos años. Me veía a mí misma trabajando, ahorrando, sacrificándome. Veía a Mateo, el niño dulce que había criado, y no podía reconciliar esa imagen con el hombre que me había mentido durante 8 años. A la mañana siguiente me levanté temprano. Mateo ya estaba despierto, preparando café en la cocina. Nos miramos, y en sus ojos vi vergüenza, dolor, arrepentimiento, pero también algo más. Miedo. Miedo a perderme. Mamá, comenzó, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que he destrozado tu confianza, pero por favor, dame la oportunidad de compensarte. Puedo devolverte todo el dinero, no todo de una vez, pero puedo hacer pagos mensuales. Y puedo. No se trata del dinero, Mateo. Lo interrumpí. Nunca se trató del dinero. Lo sé, asintió. Se trata de la mentira, de la traición. Se trata de que durante 8 años elegiste tu comodidad sobre mi bienestar. Dije con calma, cada vez que te preguntaba cómo estabas, cada vez que me preocupaba por tu salud, tú elegías continuar la mentira. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta, rezando para que estuvieras bien? ¿Cuántas veces imaginé lo peor? Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. Fui un cobarde, admitió. Un cobarde egoísta que solo pensaba en sí mismo. Sí, asentí. Lo fuiste. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Luego tomé una decisión. Voy a volver a casa hoy, anuncié. Necesito tiempo lejos de aquí, lejos de ti, para pensar en todo esto. ¿Vas a perdonarme algún día?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondí honestamente. El perdón no es algo que se da automáticamente. Debe ser ganado. Y no sé si estoy lista para eso todavía. Entiendo, dijo, aunque era claro que las palabras le dolían. Pero hay algo que necesito que entiendas, continué. Te amo, Mateo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el amor no significa permitir que alguien te lastime una y otra vez. El amor también significa tener límites, exigir respeto y proteger tu propio corazón. ¿Qué significa eso?, preguntó con miedo en sus ojos. Significa que necesito espacio, tiempo. No voy a cortar el contacto contigo completamente, pero necesito que respetes mi necesidad de distancia mientras proceso esto. Mateo asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo al menos llevarte a la estación de autobuses?, acepté. El viaje en taxi fue silencioso. Cuando llegamos a la estación, Mateo me ayudó con mi pequeña maleta. Nos quedamos frente a frente, y pude ver en su rostro cuánto quería abrazarme, pero se contuvo, respetando mi espacio. Mamá, dijo finalmente, voy a trabajar en mí mismo. Voy a ser mejor, te lo prometo. Las promesas no significan mucho viniendo de alguien que me ha mentido durante 8 años, respondí. Pero mi tono no era cruel, solo era honesto. Lo sé, asintió. Pero esta vez será diferente. Voy a demostrártelo con acciones, no con palabras. Eso espero, dije. Por tu bien más que por el mío. Subí al autobús sin mirar atrás. Durante todo el viaje a casa, miré por la ventana, viendo cómo la ciudad daba paso al campo, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los primeros días de vuelta en mi pueblo fueron difíciles. Mis vecinos me preguntaban por Mateo, y yo solo sonreía y decía que estaba bien. No tenía la energía para explicar la verdad. Además, ¿qué diría? ¿Que mi hijo me había estado mintiendo durante 8 años? El dolor era demasiado privado, demasiado profundo para compartirlo con otros. Mateo comenzó a llamarme cada semana, pero las conversaciones eran cortas e incómodas. Yo no sabía qué decirle, y él tampoco parecía saber cómo reconstruir el puente que había destruido. Después de un mes, recibí una transferencia bancaria. Era de Mateo, $500 con una nota que decía: primer pago de muchos. No espero que esto arregle nada, pero es un comienzo. Los pagos continuaron llegando cada mes, $500, religiosamente, sin falta. Yo no tocaba ese dinero. Lo dejaba acumularse en mi cuenta bancaria sin saber realmente qué hacer con él.
3 meses después de mi visita, recibí un paquete. Dentro había un libro, un diario, para ser exactos, con la letra de Mateo llenando cada página. En la primera página había escrito: Mamá, este es mi intento de ser completamente honesto contigo. Cada página de este diario contiene la verdad sobre los últimos 8 años. ¿Dónde fue cada centavo que estaba pensando porque continué mintiendo? No espero que lo leas todo de una vez, o que cambie algo. Solo necesitaba que supieras la verdad completa. Te amo, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Mateo. Me tomó semanas reunir el valor para abrir ese diario. Cuando finalmente lo hice, leí lentamente, página por página. Mateo había sido brutalmente honesto. Escribió sobre sus inseguridades, sobre cómo se sentía inadecuado comparado con sus compañeros de trabajo, sobre cómo el dinero que yo enviaba le permitía mantener una imagen que no podía sostener por sí mismo. Escribió sobre las veces que casi me dijo la verdad, y sobre la cobardía que lo detuvo cada vez. Escribió sobre la culpa que cargaba, y sobre cómo esa culpa lo hacía comportarse de maneras aún más egoístas, creando un ciclo vicioso del que no sabía cómo salir. Pero también escribió sobre su plan para cambiar. Había comenzado terapia. Estaba trabajando en entender por qué había hecho lo que hizo. Estaba aprendiendo a vivir de acuerdo a sus medios reales, no a los que quería proyectar. Leer ese diario fue doloroso, pero también fue necesario. Me ayudó a entender que mi hijo no era un monstruo. Era un ser humano débil, que había cometido un error terrible y había dejado que ese error se convirtiera en años de engaño. Era alguien que había permitido que su inseguridad lo consumiera hasta el punto de lastimar a la persona que más lo amaba. ¿Justificaba eso lo que hizo? No. Pero me ayudó a verlo como una persona completa, no solo como el villano de mi historia. 6 meses después de mi visita, Mateo me pidió si podía venir al pueblo a visitarme. Dudé, pero finalmente acepté. Cuando llegó, noté cambios en él. Se veía más delgado, más cansado, pero también más humilde. Había una quietud en él que no había visto antes. Pasamos el fin de semana juntos y para mi sorpresa fue agradable. No hablamos mucho sobre lo que había pasado. En vez de eso, simplemente existimos en el mismo espacio. Cocinamos juntos, caminamos por el pueblo, nos sentamos en silencio en el porche mirando la puesta de sol. Antes de irse, Mateo me dijo algo que se quedó conmigo. Mamá, sé que he perdido el derecho de ser tu hijo en la manera en que solía serlo, pero espero que algún día pueda ganarme de nuevo ese lugar, no como el niño perfecto que nunca fui, sino como un hombre que reconoce sus errores y está trabajando activamente para ser mejor. No le respondí en ese momento. Simplemente asentí. Las visitas continuaron. Una vez cada 2 meses, Mateo venía al pueblo. Los pagos mensuales nunca se detuvieron. Y lentamente, muy lentamente, comencé a ver cambios reales en él. Dejó su trabajo estresante en la oficina. Y comenzó uno nuevo que pagaba menos pero que le daba más paz mental. Se mudó a un apartamento más pequeño. Vendió sus posesiones costosas. Comenzó a vivir una vida más sencilla, más honesta. Y en nuestras conversaciones comenzó a ser vulnerable de una manera que nunca había sido antes. Me hablaba de sus luchas, de sus miedos, de sus intentos de ser mejor. No trataba de impresionarme o de mostrarme solo su mejor cara. Me mostraba todo, incluso las partes difíciles. Ha pasado 1 año y medio desde que descubrí la verdad. ¿He perdonado completamente a Mateo? Honestamente, no estoy segura. Hay días en los que pienso en todo lo que pasé, en todos esos años de sacrificio basados en una mentira, y siento que la herida vuelve a abrirse. Pero también hay días en los que miro al hombre en el que se está convirtiendo, al hijo que está trabajando tan duro para ser mejor, y siento algo parecido a la esperanza. El perdón, he aprendido, no es un evento único. No es un momento en el que decides perdonar, y todo vuelve a ser como antes. El perdón es un proceso, un camino que se recorre paso a paso, día a día. Algunos días avanzo en ese camino, otros días retrocedo. Pero estoy en el camino, y eso es lo que importa. He decidido donar el dinero que Mateo me ha estado devolviendo. Lo estoy usando para ayudar a madres solteras en mi comunidad, que están luchando para llegar a fin de mes. De alguna manera, transformar ese dinero manchado por la mentira en algo que ayude a otros me da paz. Mateo lo sabe y lo apoya. De hecho, cuando se lo conté, lloró.
Me dijo que era más de lo que merecía, que yo era mejor persona de lo que él alguna vez podría ser. Le dije algo que había estado pensando por mucho tiempo. No se trata de ser mejor que tú, Mateo. Se trata de elegir quién quiero ser a pesar de lo que me ha pasado. Se trata de no dejar que tu error me convierta en alguien amarga o llena de odio. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No puedo decir que todo volvió a ser como antes, porque no fue así. La relación que tengo con Mateo ahora es diferente. Es más cautelosa, más consciente. La confianza ciega que tenía se fue, y no sé si alguna vez volverá completamente. Pero tal vez eso no sea algo malo. Tal vez la confianza ciega no era saludable para empezar. Tal vez esta nueva relación, construida sobre honestidad, límites claros y esfuerzo constante, sea en realidad más fuerte que la anterior. He aprendido lecciones difíciles en estos últimos meses. He aprendido que amar a alguien no significa permitirle que te lastime. He aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el dolor del pasado controle tu presente. He aprendido que a veces las personas que amamos nos decepcionan de maneras profundas, y que está bien sentir dolor, ira y tristeza por eso. Pero también he aprendido que las personas pueden cambiar si realmente están dispuestas a hacer el trabajo difícil que el cambio requiere. Mateo todavía está en ese camino. Yo todavía estoy en el mío. No sé hacia dónde nos llevarán estos caminos, si algún día se juntarán completamente de nuevo o si siempre habrá una distancia entre nosotros. Pero por ahora, es suficiente saber que ambos estamos intentando, que ambos estamos comprometidos con la honestidad, incluso cuando es difícil. Que ambos estamos dispuestos a hacer el trabajo para sanar, aunque esa sanación tome años. Esta historia comenzó con una mentira que duró 8 años. ¿Cómo terminará? Todavía no lo sé, pero sé que terminará con la verdad, y eso, después de todo lo que ha pasado, me parece un final digno de esperar. A veces en las noches tranquilas, me siento en mi porche y miro las estrellas. Pienso en la madre que era hace 8 años, trabajando hasta el agotamiento, enviando cada centavo con amor y preocupación. Pienso en la madre que soy ahora, más sabia, pero también más herida, más cautelosa, pero también más fuerte. Y pienso en Mateo, tanto el niño que fue como el hombre que está tratando de ser. Y aunque el dolor todavía está ahí, aunque las cicatrices probablemente nunca desaparecerán completamente, también está ahí algo más, algo pequeño, pero resistente. Algo que se parece a la esperanza, porque al final del día, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo mi hijo. Y yo sigo siendo su madre, y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se perdió. El amor de una madre es complejo, puede ser feroz y suave al mismo tiempo, puede sostener límites firmes mientras mantiene la puerta abierta, puede sentir dolor y esperanza simultáneamente, puede perdonar lentamente sin olvidar rápidamente, y quizás esa sea la lección más importante de todo esto, que el amor real, el amor maduro, no es ciego ni incondicional en el sentido de que acepta todo sin cuestionar. El amor real ve claramente, incluso las partes difíciles, y elige quedarse de todos modos, pero con ojos bien abiertos. Esta es mi historia. Una historia de mentiras y verdades, de dolor y sanación, de traición y redención lenta. No sé cómo terminará, pero sé que estoy viviendo cada capítulo con la mayor honestidad que puedo reunir. Y tal vez eso sea suficiente.